Listo, Ernesto, podemos iniciar. Gracias. Pues bienvenidos sean todos, muy buenas tardes tengan. Me da un gusto estar aquí con todos ustedes, sabiendo que hacen un esfuerzo también para participar en esta sesión semanal que mes con mes el Comité de Microbiología Clínica de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica organiza, ¿verdad? Y pues no dejamos de estarla presentando. Agradezco pues su presencia y pues me toca presentar esta vez al químico Luis Fernando Chancal Salvador. Pues es un amigo y colega de aquí de nuestro laboratorio y estoy muy contento que va a presentar su plática. Para ello entonces voy a referir pues su currículum de Luis Fernando. Y pues bueno, él realizó su licenciatura en Química Clínica en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Realizó su servicio social en el Laboratorio de Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es químico analista del mismo laboratorio, siendo responsable de la sección de antibióticos desde el año 2020. Es también voluntario en el Comité de Expertos del CLCI para la actualización de la guía VET06, métodos para pruebas de susceptibilidad en aislados bacterianos infrecuentes y o fastidiosos de animales desde 2022. También es profesor adjunto del Laboratorio de Microbiología y Parasitología de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Actualmente está estudiando la maestría en el programa de posgrado en Ciencias Médicas de la Salud, Bioquímica Clínica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participa activamente en la capacitación interna del personal químico de enfermería y médicos internos de pregrado con respecto a la recolección, transporte y recepción de muestras clínicas para su estudio microbiológico y asimismo participa en proyectos de investigación relacionados a la resistencia antimicrobiana en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Así entonces, este día nos tiene su plática Luis Fernando con el tema Estrategias para la detección fenotípica de carbapenemasas en bacilos gram negativos. Pues bienvenido sea Luis Fernando, buenas tardes y adelante. Gracias, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Pues primero que nada, rápidamente, pues felicito a los médicos que hoy es su día. Entonces, si hay algún médico por ahí, pues muchas felicidades. Bueno, yo voy a hablar acerca del tema que me corresponde, gracias al comité por la invitación también, y se llama Estrategias para la detección fenotípica de carbapenemasas en bacilos gram negativos. Esos son mis conflictos de intereses. Y bueno, voy a comenzar hablando que el aumento de la resistencia conlleva una serie de efectos en la salud pública. Esto hace una disminución de las opciones terapéuticas eficaces, aumenta las estancias hospitalarias prolongadas y, por ende, un aumento en la mortalidad. Entonces, hemos estado hablando, o no sé, últimamente ha hablado mucho sobre la resistencia bacteriana, inclusive la Organización Mundial de la Salud ha hecho ya estrategias para todos los países para que todos se unan para la lucha contra esta resistencia. Pero es importante hablar entonces, pues, qué es la resistencia como tal o de dónde viene y etcétera. Para eso vamos a ver cuáles son los factores que desencadenan la resistencia bacteriana. El uso irracional de antibióticos, el tratamiento interrumpido, la higiene deficiente, el control inadecuado de infecciones nosocomiales, el uso excesivo de antibióticos, sobre todo en la parte ganadera, así como el bajo desarrollo de nuevos antibióticos, pues genera esta resistencia bacteriana, ¿no? Obviamente de aquí
a lo que nosotros nos incumbe como personal de la salud, pues es justamente el uso irracional de los antibióticos. El higiene deficiente, sobre todo, también se ha visto que la higiene de manos es un arma muy importante para frenar la resistencia y obviamente si no se hace, pues se prolonga o bueno, se promueve más la resistencia. Al igual el control inadecuado de infecciones nosocomiales y justamente ya en la parte tecnológica, el bajo desarrollo de nuevos antibióticos, pues genera también este fomento de la resistencia. Ahora, algo muy importante es, las bacterias nacen o se hacen resistentes. Esto de cierta manera podemos verlo o podemos determinar cómo las bacterias se han vuelto resistentes a través de la teoría de selección natural de Darwin, en donde se menciona pues que existen mutaciones o cambios al azar, proporcionan características de ventaja a ciertos organismos, lo que le va a dar una supervivencia a aquellos que ante una presión presentan una característica nueva que les permite adaptarse. Y entonces son seleccionados sobre aquellos que carecen de la característica. Entonces, tomando esta selección natural o esta teoría de selección natural de Darwin, y si lo queremos explicar esta resistencia bacteriana, pues podemos ver un ejemplo de cómo de toda una población bacteriana, por alguna mutación al azar o derivado de en algún momento hubo una mutación en una bacteria, entonces eso va a generar que cuando esta población entre en contacto con un antibiótico o algún compuesto que elimina la mayoría de las bacterias, bueno, pues va a sobrevivir la bacteria que pudo adaptarse a ese ambiente, a esa presión. Entonces, posteriormente va a proliferarse y va a generar lo que son ya una población de bacterias resistentes y que pueden causar una infección. Entonces, es importante saber cómo las bacterias pueden generar resistencia o cómo se pueden transmitir esta resistencia, estos genes de resistencia. Existen dos tipos. La evolución vertical, que no es más que una célula madre y que a través por esta multiplicación celular, pues va heredando estos genes que pueden tener las bacterias. Pero también existe otro que es de un método o de una forma horizontal. Y esto a la vez hay tres formas. El método más común es el método de conjugación, que también se le llama contacto directo, en donde las bacterias van a intercambiar material genético. Generalmente una bacteria donadora va a conferirle estos genes a una bacteria receptora y ahí es cuando adquiere un gen de resistencia. También está otro que es el proceso de transducción, donde es a través de una especie de infección por bacteriófagos, donde inyectan los genes de resistencia a estas bacterias y bueno, estas bacterias adquieren estos genes. Y también está lo que es la transformación, que es cuando una bacteria lisada expone, o bueno, se expone este material genético al medio ambiente. Una bacteria viva puede reconocer este material genético y lo adquiere. Entonces, estos son como los métodos más comunes de la adquisición de genes de resistencia bacteriana. Y una vez que las bacterias ya han tenido eh, estos genes de resistencia, entonces pueden generar ya los mecanismos de resistencia como tal. Pueden generar bombas de flujo o expulsión, pueden generar una modificación en el sitio diana de tal manera que el antibiótico ya no puede unirse o puede generar la formación de enzimas que van a hidrolizar al antibiótico dejándolo totalmente inactivos y en otros casos, que no necesariamente tiene que ver con genes de resistencia, sino más bien con presiones ante un antibiótico, bueno, pues puede haber una disminución de la permeabilidad de las porinas, en donde estas porinas, que son como canales, se cierran y el antibiótico pues ya no puede entrar y ejercer su acción. Entonces, como una opinión personal, se ha visto o se tiene que de manera más como común, eh,
los bacilos gram negativos van a presentar producción enzimática a través de plásmidos o estos genes de resistencia, seguido de bombas de expulsión, que hay bacterias, hay bacilos gram negativos que de manera natural tienen estas bombas y solo es cuestión de que se activen, digámoslo así, y también por la impermeabilidad por disminución de porinas. Mientras que en el caso de los cocos gram positivos, la modificación del sitio Diana es como el mecanismo más frecuente que pueden existir en estas bacterias, seguido de una producción enzimática y bombas de expulsión. Ahora es importante mencionar que dentro de todas las clases de de antibióticos, perdón, que se tienen, los betalactámicos son los más afectados. ¿Por qué? Porque los betalactámicos generalmente son los principales tratamientos de primera línea para la mayoría de las infecciones. Entonces, en ese sentido, los betalactámicos se ven afectados por enzimas llamadas beta-lactamases. Y para poder conocer o para poder entender estas beta-lactamasas, existe una clasificación que es la clasificación de Ambler, donde clasifica a estas enzimas como clase A, clase B, clase C y clase D. Aquellas enzimas de clase A, clase C y clase D que tienen serina, esa serina va a ser su sitio activo. Este sitio activo es el responsable de la hidrólisis de estas enzimas hacia los antibióticos, sobre todo betalactámicos. Mientras que la clase B contiene en su sitio activo, tiene como sitio activo en las enzimas, iones zinc. Y por eso son llamadas metalobetalactamases. Ahora bien, de manera muy general, las de clase A pueden haber enzimas como penicilinasas, como TEM-SHV, que van a afectar a penicilinas principalmente, cefalosporinasas, principalmente CTXM, que van a afectar obviamente a las cefalosporinas, pero también a las penicilinas, y los más importantes que son las carbapenemasas como KPC, como GES, como SME, que obviamente tienen la capacidad en su mayoría de pues generar resistencia a la mayoría o a todos los betalactámicos. Mientras que en la clase B solo existen carbapenemasas, pero estas son las, eh, las más complicadas, las más fuertes, las que pueden hidrolizar más, digámoslo así, las más agresivas, y estas son NDM, por ejemplo, PIN, IMP, etc. En la clase C tenemos cefalosporinasas, donde el más importante es el AMC, y que estas va a estar dividida en dos, aquellas bacterias que las tienen de manera cromosómica y aquellas que las pueden adquirir por medio de un plásmido, por ejemplo. Y por último tenemos a las de clase D, que estas son también, pueden haber penicilinasas, pueden haber cefalosporinasas, pero donde existe un mayor interés clínico son las carbapenemasas. Y estas va a haber muchísimas, y puse dos ejemplos, que la OXA23 y la OXA48 generalmente son de las enzimas más frecuentes de las que vamos a encontrar mayormente en bacilos gram negativos. Entonces, hablar de carbapenemasas, ¿qué significa? Pues significa peligro. ¿Por qué? Porque el hablar que una bacteria, un bacilo gram negativo, tenga una carbapenemasa, estamos hablando de una bacteria difícil de tratar, de una bacteria que ya no podemos tener buenas opciones terapéuticas y tenemos que recurrir a otros antibióticos que pueden tener un efecto adverso un poco más severo, por ejemplo, colistina, por ejemplo, aminoglucósidos, que generalmente son nefrotóxicos o hepatotóxicos. Entonces, limita la presencia de carbapenemasas, limita la terapia. Y entonces es importante conocer cómo es el patrón de estas enzimas que afectan a los betalactámicos. Esta es una tabla personal que yo ocupo muchísimo en el día a día. Entonces, aquí simplemente sinteticé cómo es el patrón de los principales enzimas presentes. Obviamente, para cuestiones de esta presentación, bueno, pues me voy a basar en los principales carbapenemasas, KPC, que es de clase A, NDM, que es de clase B, y OXA48, que es de clase D. Y esto nos sirve para poder empezar a visualizar qué tanto o qué tan complicado es
tratar a una bacteria con la presencia de estas carbapenemasas y además que hay bacterias que pueden tener una carbapenemasa más otra enzima, por ejemplo, una BLE, una OXA48 más una AMC, por ejemplo, o actualmente y desafortunadamente ya se han descrito, pues la coproducción de dos carbapenemasas. Entonces, es importante conocer el patrón de resistencia de cada una de las principales enzimas, porque eso nos va a ayudar a permitir, uno, saber identificarlo y dos, saber cuál va a ser el mejor tratamiento A. Y entonces vamos a tener pues justamente este tipo de patrones de resistencia, en donde tenemos el caso de una Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, que es resistente absolutamente a todo, principalmente a los betalactámicos, pero también ya a otros antibióticos. Entonces, esto es un verdadero problema. Estas bacterias cada vez son más frecuentes y debemos tener la manera de poder disminuir, frenar estas resistencias. ¿Por qué es importante entonces hablar ya de las carbapenemasas y todas estas cuestiones? ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud, a partir del 2015-2016, hizo una alerta porque se vio un aumento considerable de las principales bacterias con mecanismos de resistencia, sobre todo de tipo enzimático. Y entonces bueno, este año, en el 2024, la Organización Mundial de la Salud actualizó, porque había una tabla previa, pero esta es la tabla actualizada de cuáles son las bacterias que tienen una importancia crítica. Aquellas que tienen un grupo alto de poder, bacterias que tienen como tal un problema alto, y aquellos que tienen un grupo o estos grupos que son relativamente, no vamos a decir menos importantes, pero que sí hay que llamar, como que sí hay que poner ahí atención. Pero en el caso de aquellos que son las bacterias de importancia crítica, tenemos a los enterobacterales que son resistentes a carbapenémicos. Y esto, ¿por qué es importante saberlo? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud puso a estos enterobacterales como un grupo crítico? Porque estas bacterias tienen una mayor asociación en la mortalidad en los pacientes. Hay un control de infecciones complicada y sobre todo aumenta el costo elevado en cuanto al tratamiento, en cuanto a la estancia hospitalaria. Entonces, por eso es importante empezar a obtener información sobre estas bacterias para empezar a hacer estrategias que ayuden a este frenado de la resistencia. Entonces, es importante conocer, pues, cuáles son las principales carbapenemasas que existen en todo el mundo. Y entonces, aquí en este trabajo se vio cómo principalmente están las NDM, son las que más abundan en algunos países, las OXAs, las KPC, etcétera. Y por ejemplo, en el caso de México, bueno, pues estos datos se tienen gracias a un trabajo de la doctora Elvira Garza y colaboradores de su red que participan a nivel nacional, en donde se ha visto que al menos en México, pues se demostró que la gran mayoría de las carbapenemasas presentes son NDM, seguidas de OXA, tanto la 232 como la 181 que forman parte del grupo de las OXA 48 like. Entonces, esto es importante saberlo, es importante conocer pues cuál es la situación de las carbapenemasas que están presentes en bacilos gram negativos en nuestro país. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar, como ya había mencionado anteriormente, saber va a ser la mejor estrategia, uno, para poder identificarlas y dos, para poder tratar a estos pacientes que tienen infecciones por estas bacterias que contienen estas enzimas. Entonces, es muy importante saber cuáles son este tipo de enzimas. Y por favor apaga su micrófono, la persona que lo tiene. Muchas gracias. Entonces, eh, ¿cómo detectamos estas enzimas? Eso es lo más importante.
Entonces, aquí es el momento donde yo vengo y les digo, pues, cómo detectar los mecanismos de resistencia fenotípicamente y no morir en el intento. ¿Qué tenemos que hacer? Porque se sabe que el estándar de oro, pues siempre va a ser biología molecular. Siempre, tanto PCR como métodos de secuenciación, pues siempre nos van a eh, diagnosticar o nos van a detectar de manera correcta, digámoslo así, los genes de resistencia. Pero bueno, se sabe que no todos los laboratorios se cuentan con biología molecular y este problema de la resistencia debemos de actuar todos. Y entonces, para aquellos que no tenemos un laboratorio con biología molecular, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues existen pruebas fenotípicas. Entonces, a continuación les voy a dar unos pasos para poder saber cómo encontrar estas resistencias en pacientes que tienen bacterias con estos mecanismos de resistencia. Entonces, el paso uno es elegir el mejor método de susceptibilidad de acuerdo a mis necesidades. Y aquí es algo que yo sí quise abarcar desde la parte más sencilla, porque a veces es lo sencillo a veces es la mejor respuesta. Entonces, los métodos de susceptibilidad que nosotros conocemos, bueno, y que tenemos, pues es método de difusión en disco, que es llamado Kirby-Bauer, microilusión en caldo, que es el estándar de oro, métodos automatizados, y también existen otros métodos, digamos, modificados, como la prueba de Epsilon test. Entonces, aquí de manera muy general, hablamos del método de antibiograma en disco placa, o también llamado Kirby-Bauer, que no es más que poner un papel filtro impregnado con un antibiótico a una concentración sobre un agar que ya se inoculó previamente con una bacteria de interés. Y se observa un halo de inhibición, y ya dependiendo de ese halo de inhibición, comparamos con las guías internacionales y logramos saber si es sensible, intermedio o resistente. Otro es método de microilusión en caldo, que este es el método, el estándar de oro para hacer susceptibilidad. Pero la desventaja de esta, que ahorita voy a hablar más adelante, es que es muy laborioso. Pero bueno, este método es muy importante porque tiene una interpretación o tiene un resultado cuantitativo. Es decir, no solo nos va a decir si es sensible, intermedio o resistente una bacteria ante una susceptibilidad, ante un antibiótico, sino que también nos va a decir a partir de qué concentración es susceptible o es resistente, por ejemplo. Entonces, una de las ventajas de difusión en disco es que es simple y fácil de realizar, es de fácil interpretación, bajo costo, pero una de sus desventajas es que es un método cualitativo porque solo nos dice si es sensible o resistente o intermedio. El tiempo de resultado generalmente pues es tardío, y eso me refiero que debemos de esperar de 16 a 18 horas para poder interpretar la prueba. Y las guías internacionales a veces no tienen un punto de corte para muchos antibióticos para algunas bacterias. Entonces, eso nos limita a poder saber la susceptibilidad de algunas bacterias. Una ventaja de la microilusión en caldo es que es un método cuantitativo, y eso lo vamos a ver más adelante porque nos va a permitir saber algunas cuestiones en cuanto a tratamiento. Es el estándar de oro. Pero una de las principales desventajas es que es muy tedioso y complejo de prepararse. Generalmente se requiere alrededor un día entero para poder preparar varias placas de varios antibióticos. La metodología es compleja o es relativamente más compleja a comparación de difusión en disco. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer tanto diluciones del antibiótico como diluciones de la concentración bacteriana. La interpretación es un poco más difícil a comparación de la difusión en disco. Difusión en disco solo mides un halo de inhibición, mientras que en microilusión en caldo tienes que ver en dónde, en qué pocillo, en qué concentración ya no hay crecimiento, ya no hay turbidez. Entonces eso lo hace un poco complicado. Y el costo es elevado. ¿Por qué? Porque las sales que para usarse esto o para la preparación de estos antibióticos, todos los insumos, todos los equipos, relativamente son un poco más complejos a comparación de difusión en disco, que solo requieres agar, eh, el antibiótico en un cartuchito, un hisopo y listo. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y por eso es importante saber, de acuerdo a mis necesidades,
cuál es el mejor, ¿no? Si yo quisiera microilusión en caldo, pero por parte económica no tengo, bueno, pues voy a tener que utilizar difusión en disco con todos sus limitantes. Algo muy importante es que ya sea uno u otro, debemos de hacer la metodología de acuerdo a lo que las guías han descrito. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos como se debería de hacer, podemos caer en muchos errores al momento de la interpretación y eso va a generar una gran confusión. Otra prueba es la prueba de Epsilon Test, que esta es la combinación entre diferentes concentraciones en una tira que lo vamos a poner sobre un agar. Va a haber una especie de una inhibición en forma de un epsilon y vamos a saber cuál es la concentración mínima inhibitoria, es decir, en dónde ya no crece la bacteria, a qué concentración ya no hay crecimiento, cuando se unen estos dos extremos de como especie de epsilon, donde se unen, ahí es la concentración. Sin embargo, una desventaja de esta prueba es que además de que no está estandarizada, es una prueba relativamente costosa. Las tiras son muy costosas. Entonces, un consejo es, para hacer métodos de susceptibilidad, siempre hagan aquellos métodos que están validados por organismos internacionales, llámese CLSI, llámese EUCAS, obviamente por FDA también. Tenemos equipos automatizados que estos se basan en la técnica de microilusión en caldo y también por métodos de espectrofotometría, miden turbidez, etc. Y esto es a través de una tarjeta donde se tienen todos los antibióticos y entonces nos va a arrojar un resultado con varios antibióticos, con una concentración mínima inhibitoria y con una interpretación. Este tipo de métodos es ideal para laboratorios con alta carga de muestras. ¿Por qué? Porque pues no vamos a poder hacer bastantes Kirby-Bauer o no vamos a poder preparar bastantes microilusiones en caldo si tenemos una alta cantidad de muestras. Entonces, un equipo nos puede ayudar a hacer toda esta parte de análisis. El paso número 2, entonces, es conocer la resistencia intrínseca de los principales microorganismos patógenos. ¿Quién sí y quién no buscar carbapenemasas? Entonces, existen guías como el CLSI en donde nos muestran cuáles son las bacterias y cuáles son las resistencias de manera natural. En estas guías o en estas tablas no nos dicen cómo es que es resistente, no nos dice cuál es la enzima, cuál es la porina, cuál es la bomba. Eso relativamente no es tan importante. Lo más importante es que sepamos cuáles son los organismos o los microorganismos que tienen de manera natural resistencia. Por ejemplo, aquí vemos que la E. coli, aquí mencionan a la E. coli y que dicen que no hay resistencia intrínseca a betalactámicos, entonces eso quiere decir que cualquiera E. coli que nosotros tengamos en el laboratorio y que tenga resistencia a algún betalactámico es porque lo adquirió. Y ahí tendríamos que hacer pruebas para poder ver cuál es, si es que tiene un interés como lo que es las carbapenemasas. Pero, por ejemplo, vamos a ver otros casos en los no enterobacteriales, por ejemplo, Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas aeruginosa, Bucordelia cepacia, etcétera, pero sobre todo las últimas dos, en donde se ven resistencia de manera natural, al menos a los carbapenémicos. Por ejemplo, Stenotrophomonas maltophilia es resistente a todos los carbapenémicos. ¿Por qué? Porque justamente tiene una carbapenemasa de manera natural. Entonces, si nosotros sabemos desde un principio que estas bacterias tienen resistencia de manera natural, pues desde ahí nos podemos saltar y no debemos inclusive hacer pruebas de susceptibilidad a algo que sabemos que es resistente. Entonces, que no nos debe de sorprender que salga un esteno y que por alguna extraña razón se le hizo susceptibilidad a carbapenémicos, que sale todo R, pues es que eso se sabe, es que eso era lo esperado. Entonces, ¿para qué hacerle pruebas de susceptibilidad? ¿Para qué hacer detección de carbapenemasas a bacterias que de por sí las tienen? Entonces, por eso es muy importante saber este tipo de información. El paso número 3 es conocer la epidemiología local de cada hospital. ¿Quién es el rockstar de las enzimas presentes ahí? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el más abundante? Entonces es necesario conocer la resistencia local. Y por ejemplo, al menos en nuestro instituto, sabemos que las que más abundan son las OXA48 y OXA48 Like, seguidas de las NDMs, seguidas de las KPC y otras carbapenemasas. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, ¿por qué? Porque cuando tenemos este tipo de resultados,
de cierta manera es esperable que si tenemos microorganismos resistentes, bacilos gram negativos resistentes, se deban por este fenotipo de resistencia o este patrón de resistencia que es una resistencia típica de clase o un patrón típico de una oxacilinasa de clase D tipo 48. Entonces, desde ahí ya podemos estar sugiriendo, jamás vamos a poder decir, eso sí, al médico, este paciente tiene una bacteria con una OXA48. O sea, de manera confirmatoria no podemos hacerlo porque es importante recordar que son pruebas fenotípicas. Para poder decir eso, se tiene que hacer biología molecular. Lo que podemos decir es, presuntivamente tiene o se sugiere que tenga, pero nunca confirmamos. El paso número 4 es interpretación del antibiograma. ¿Por qué sale resistente una bacteria? Y eso es algo que nosotros debemos de empezar a preguntarnos. ¿Por qué salen resistentes? Entonces, hay algunos, ¿cómo vamos a poder saber que existe una carbapenemasa? Al menos si un carbapenémico sale intermedio resistente en el método de susceptibilidad. Entonces, si vemos un patrón así, bueno, entonces sospechamos que hay una carbapenemasa, pero aquí hay algo muy importante. Debemos de dejar de, de ver solo las R's. Tenemos que poner atención también en las concentraciones mínimas inhibitorias. Por algo el equipo nos está dando esos números. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cómo es que los equipos, generalmente los automatizados, tienden a no determinar las enzimas de manera adecuada o estas resistencias de manera adecuada. Y es muy importante ver el número para poder darnos una idea o sospechar de que algo no está bien, de que hay algo ahí. Entonces, ¿para qué nos sirve saber entonces no solamente ver la interpretación, sino también conocer la concentración mínima inhibitoria? Porque nos va a ayudar a saber el grado de resistencia que tiene la bacteria. ¿Es baja hidrólisis? ¿Es alta hidrólisis? ¿A qué me refiero con baja hidrólisis? Por ejemplo, una enzima de baja hidrólisis, como el caso de las OXAs, lo que va a hacer es que va a haber una mayor o una hidrólisis, sobre todo en un carbapenémico, pero en los demás puede que sean falsos susceptibles o que in vitro sea susceptible. Entonces, esto es importante conocerlo. Es importante saber porque si nosotros vemos estos mix, estos puntos de corte o estas CMI, vemos que todos los antibióticos tienen mix muy elevadas, mayores a 32, 128, etcétera. Mientras que en esta, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, en el caso de ERTA, una concentración mínima inhibitoria de 2. Eso nos habla de una probable carbapenemasa de baja hidrólisis. Entonces, esto nos va diciendo, bueno, si es una probable carbapenemasa de baja hidrólisis, ¿qué carbapenemasa tiene baja hidrólisis? Las de clase D. Como lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de una OXA48-like más una BLE, donde vemos que están resistentes a penicilinas con inhibidores, cefalosporinas, y como que medio queriendo ahí a los carbapenémicos, a comparación de otra más hidrolítica como una NDM, donde vemos que son totalmente resistentes con concentraciones mínimas inhibitorias muy altas, y eso nos va a generar pues una mayor cantidad de R si queremos verlas. Entonces es importante ver tanto las concentraciones mínimas inhibitorias como la interpretación. Por eso es importante, o por eso yo les comentaba que una limitante justo del Kirby-Bauer es que no nos dice estos resultados. Solo nos dice si es susceptible o resistente, pero en este tipo de cuestiones donde la enzima es de baja hidrólisis, a veces hasta se pueden escapar y nosotros no vamos a poder ver la manera de poder identificarlas. ¿Por qué es importante entonces poder decidir o por qué es importante saber qué tipo de carbapenemasa es? Porque hay opciones terapéuticas que pueden ayudarnos o no. Por ejemplo, la susceptibilidad a ceftazidima y Bactam, que es un nuevo inhibidor. Entonces, ceftazidima y Bactam es susceptible para las de clase D como clase A de carbapenemasas, pero es resistente a las de clase A. Entonces, de entrada, si nosotros ya sabemos, o sea, sabemos que en el país existe esta nueva combinación, pero no todos los hospitales lo tienen, yo sí recomendaría, pues,
utilizarlo, tratar de conseguir ya sea la tarjeta, ya sea el cartucho, la sal, etcétera, y probarlo. ¿Por qué? Porque si de entrada tenemos esto y además nos da Casabi resistente, podríamos sospechar de una metalobeta-lactamasa. Pero si tenemos este patrón y aparte es Casabi susceptible, es muy probable que sea una OXA, o si tenemos los carbapenémicos también ya muy resistentes, como lo que se caracteriza una carbapenemasa de clase A como KPC, si es Casabi susceptible, desde ahí estamos sugiriendo que es una carbapenemasa de clase A. Ujú. Entonces, también podemos utilizar algunos antibióticos que si bien a lo mejor no lo contamos ya en la parte de un tratamiento, no tenemos el fármaco, digamos, disponible para opción de tratamiento, sí lo podemos usar para opciones in vitro. Y por eso es importante saber los mecanismos de resistencia, saber los patrones. ¿Por qué? Porque así nos vamos a poder dar cuenta, de nueva cuenta, saber cuándo es resistente, cuándo es susceptible, si los carbapenémicos son susceptibles o si son medio resistentes. O sea, es importante saber, conocer el patrón para poder saber cuál es la enzima más probable o la que está más sugestiva a que esté presente. El paso 5 es realizar el mejor método fenotípico de detección de carbapenemasa. De todos, ¿cuál debo elegir? Tenemos la prueba de MSIM, que esta es una prueba estandarizada por organismos como CLSI, en donde se basa la inactivación de un disco de meropenem por la acción la acción hidrolítica, pues de la enzima, si es que está presente. La MSIM nos va a ayudar a saber si existe una carbapenemasa. Mientras que la eSIM nos va a ayudar a saber cuál es. La diferencia entre la MSIM y la eSIM es que en la eSIM vamos a agregar el EDTA. Y el EDTA es el inhibidor por excelencia de las metalobeta-lactamasas. Entonces, si tenemos una prueba de MSIM positiva, pero la eSIM, es decir, en presencia de EDTA, no hubo un halo de inhibición, quiere decir que la enzima, digámoslo así, no le importó que estuviera el inhibidor, siguió hidrolizando, y quienes no se inhiben con EDTA, por ejemplo, las KPC. A comparación de que si la MSIM sale positiva y si la eSIM sale positiva también, es decir, hubo un halo de inhibición, entonces eso quiere decir que en presencia de EDTA, la enzima se inactivó. ¿Por qué? Porque el EDTA sustrajo el zinc que estaba presente en la enzima, y si esa enzima necesita el zinc y ya no lo tiene, pues ya no funciona. Y por lo tanto, el carbapenémico mantiene su acción. Este es el método como más usado, el más recomendado, el más útil, el más sencillo. Y tiene resultados óptimos para carbapenemasas de clase A y clase B. Sin embargo, una de sus limitantes es que tiene baja sensibilidad para clase D, por ejemplo, OXA48, porque presenta falsos negativos. Y aparte, no detecta doble producción de carbapenemasas, por ejemplo, KPC más NDN. Este método es incapaz de poder determinar este tipo de coproducción. Y esta prueba es recomendada para enterobacteriales y para pseudomonas aeruginosa nada más. Mi prueba de MESIN sale negativo. Cuando sospecho de una carbapenemasa de otro mecanismo no enzimático, es decir, la prueba de MESIM sale negativo, pero mi patrón de antibiograma tiene carbapenémicos, ERTA resistente y mi intermedio. Esto yo podría sugerir que tiene una probable carbapenemasa de tipo OXA y que el resultado negativo fue un falso negativo. Entonces, por eso es importante saber el patrón del antibiograma para poder sugerir que realmente pudiera ser, o más bien que posiblemente esté presente esa enzima. Hay otro que es el uso de MALDI-TOF, que esta es la detección de carbapenemasas por medio de cambios en picos de espectro del antibiótico hidrolizado. Es decir, lo que se hace es, se pone la bacteria, se incuba en una solución donde tiene el antibiótico, pasa cierto tiempo, y si después, ¿cómo vamos a saber si la bacteria tiene esta enzima? Cuando hubo un producto de degradación del antibiótico. Entonces, los picos del antibiótico de manera normal, pues se van a ver alterados estos picos cuando ya existe un producto, cuando ya está el antibiótico degradado.
Estos resultados generalmente tardan 2 horas, eh, ya con todo el proceso, pero en general el uso de esta tecnología es en segundos. Es relativamente complejo, tiene que haber un personal entrenado o capacitado para poder observar correctamente estos picos de espectro y tiene un alto costo. Igual tiene una baja sensibilidad para las enzimas tipo OXA y es una prueba no estandarizada por CLC. Existe otro que es el CARBA-NP, que se basa en el cambio de color para determinar si existe o no carbapenemasas presentes en la bacteria. Y esto lo que hace es que revela el crecimiento bacteriano ante la presencia de un antibiótico, que es un carbapenémico, mediante un cambio de pH. Y esto es el producto de la degradación del antibiótico. Entonces vamos a ver cambios en el color. Si es positivo, generalmente es un cambio de un color rojito a amarillo. Una de sus ventajas es que tiene resultados en 2 horas. Sus desventajas es un resultado subjetivo. Un observador puede ver un cambio, pero el otro medio que sí, medio que no. Es muy subjetivo el resultado. Es relativamente costoso, aunque si bien se puede preparar in-house, existen también casas como que pues ya te presentan este kit, aunque pues obviamente tiene un costo un poco más elevado y también tiene baja sensibilidad para enzimas de tipo OXA48. Y también es recomendada para enterobacteriales y Pseudomonas aeruginosa, nada más. Pruebas de inmunocromatografía, bueno, se basa en el principio de la cromatografía plana, donde la fase móvil son las enzimas presentes en la bacteria suspendidas en una solución de lisis. Y la fase estacionaria hay anticuerpos monoclonales específicos para diferentes enzimas. Entonces, este tipo de pruebas tiene o puede detectar principales carbapenemasas como KPC, OXA, BIM, IMP y NDM, estas últimas tres que son metalobetalactamasas. Son simple y fácil de usar. En un resultado de 15 minutos ya tenemos el resultado. Puede detectar varias enzimas presentes, pero su limitante es su alto costo. Como podemos ver en este ejemplo de algunas bacterias que nosotros hemos tenido, en donde gracias a esta metodología podemos ver que en un caso hubo una NDM más una OXA y en el otro caso hubo una KPC más una NDM. Otra de las limitantes es que no tiene varias enzimas que para nosotros pudieran ser importantes. Por ejemplo, las enzimas tipo GES. Este tipo de pruebas no los detecta, entonces el hecho de que salga una prueba negativa no quiere decir que realmente sea negativa. Y también es una prueba no estandarizada por CLC. Eso sí, es una prueba recomendada para enterobacteriales principalmente y para Pseudomonas aeruginosa. No se recomienda el uso de Acinetobacter baumannii. Se han hecho algunos estudios para poder identificar carbapenemasas en esta bacteria, pero no es recomendado hasta ahora. ¿Por qué? Porque esta prueba da falsos positivos a una enzima IMP. Y se sabe que este Acinetobacter baumannii pues tiene OXA24, que es una carbapenemasa que lo tiene de manera natural. Entonces, no concuerda una carbapenemasa de clase D y que te dé una carbapenemasa de clase B, pues es completamente incongruente. Entonces, no, por eso no se debe de usar. El paso número 6 es conocer las limitaciones de mi método de susceptibilidad, pero esto aplica más para métodos automatizados. ¿Para qué o qué? ¿Para qué me estás diciendo esto? Bueno, algunos equipos automatizados tienen limitaciones en la susceptibilidad de algunos antibióticos. Y entonces por eso es importante que nosotros cuando tengamos nuestros equipos automatizados, leamos los insertos, en este caso de tarjetas, de placas, etcétera. ¿Por qué? Porque los fabricantes siempre ponen limitaciones que debemos de considerar. Por ejemplo, en este caso, nuestro fabricante nos dice que tienen limitaciones, pero en donde debemos de poner más atenciones. En la última parte, donde mencionan que si existe un aislado con una MIG de 0.25 a 0.5 para ertapenem, debemos de probar otro método. No hay otra. No debemos de hacerle caso. Y entonces, por eso es importante no solamente guiarnos por las heces, sino que tenemos que ver la concentración mínima inhibitoria. Tenemos un caso, rápidamente les presento, donde vemos un patrón de resistencia de un E. coli, de un absceso,
en donde vemos que hay resistencia a betalactámicos, sobre todo penicilinas con inhibidores, resistencia a cefalosporinas y susceptibilidad a carbapenémicos. Uno pensaría, esto concuerda con un ABLE. Yo le doy el resultado al médico, el médico dice, esto es un ABLE, el paciente está hospitalizado, le voy a dar meropenem, por ejemplo, o ertapenem, porque es el tratamiento de elección para las BLES. Ah, pero tiene una MIC de 0.25 y el fabricante menciona que debemos de probar otro método cuando tiene esta MIC. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hicimos otro método, difusión en disco 18 milímetros resistente. Caray, si es resistente a un carbapenémico, sospechamos de una carbapenemasa, hacemos un método y ¿qué creen? Salió una OXA 48. Y bueno, ¿y esto qué? ¿Esto qué impacta? Impacta porque es una carbapenemasa y entonces lo que debemos hacer como laboratorio es, en vez de que sean susceptibles, debemos de reportar los carbapenémicos como resistentes. Si dejamos eso así, si nosotros omitimos esto muy importante, estamos generando un error grave, que es decirle al médico, esta bacteria tiene una susceptibilidad susceptible cuando en realidad es resistente. El médico se va a ir con la finta, va a dar ese tratamiento y puede que exista falla terapéutica, complicaciones, inclusive la muerte del paciente. Y por eso se considera un error grave. Y entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos para evitar este tipo de situaciones. Paso número 7. Definir quién y cuándo aplicar los métodos fenotípicos. ¿Me toca o no me toca? ¿A quién le toca? ¿Cuándo hacerle el método? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Bueno, aquí rápidamente les muestro un pequeño esquema que realizamos en el instituto en este caso utilizamos un método de inmunocromatografía para poder saber cuándo sí, cuándo no. No todos los resultados se les va a hacer esta prueba, solo los más críticos. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo rápidamente, aquellos cultivos positivos con bacilos gram negativos fermentadores de muestras respiratorias, ya sea expectoración, aspirado, lavado bronquialveolar, y entonces debemos de hacer la pregunta. ¿El paciente se encuentra en unidad de cuidados críticos en terapia intensiva? Si está ahí y creció en estas bacterias, se le tiene que hacer la prueba. El paciente no está en terapia intensiva, pero tuvo tratamiento con carbapenémicos al menos 48 horas. El paciente es neutropénico o previamente tuvo una colonización por una bacteria resistente a carbas. Si sí lo tiene, se hace la prueba. Si no, se hacen otros métodos convencionales dependiendo de lo que se tenga, MSIM, etcétera. Entonces, es importante que tengan estas estrategias para poder identificarlas, pero sobre todo para poder saber cuál va a ser el mejor método en cuanto a costos. Este método relativamente es costoso y por eso no vamos a estar haciéndolos a cada uno de los bacilos que salgan, solo aquellos pacientes que tengan ciertas características. Y el paso 8 y el más importante de todos, tener el deseo, el interés de la resistencia bacteriana. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar entonces a generar y preguntarnos por qué es resistente, cómo lo hizo, cuándo, cómo, por qué, y empezar a investigar y podemos dar un mejor resultado a los médicos y los médicos a la vez un mejor tratamiento. Como conclusión, bueno, la resistencia es un fenómeno natural, se sabe que es un fenómeno natural, pero que el aumento es multifactorial. Es importante conocer la epidemiología local porque eso nos va a ayudar a saber qué debemos de hacer, qué es lo esperado, cuáles son las enzimas más presentes, etc. Es importante conocer los mecanismos de resistencia enzimáticos que afectan a bacilos gram negativos, sobre todo carbapenemasas. Saber interpretar correctamente un antibiograma. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a saber cuándo sí vamos a hacer un método, cuándo no vamos a hacerlo, qué tipo de método, etc. Elegir correctamente el método fenotípico de acuerdo a las necesidades y alcances del laboratorio. Bueno, que tengo mucho dinero, pues si me alcanza para una prueba muy cara o soy un laboratorio muy pequeñito, bueno, pues a lo mejor un agar, una M5, con eso me es suficiente. Y conocer las limitaciones de cada método, sobre todo de susceptibilidad. Ya vimos que a pesar de que esto da susceptible, a veces lo susceptible no es susceptible. Tenemos que poner muchísima atención a lo que el fabricante nos diga. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Quedo abierto a cualquier comentario o pregunta.
Muchas gracias, Fernando. Ernesto, Aquí ya eh, estoy. Sí. ok. Perdón, es que el micrófono no se activó al momento. Muchas gracias, Luis Fernando, por tu excelente plática, excelente ponencia. Y pues vamos aquí a ver algunas preguntas que tenemos. Por ahí nos pregunta la química Rosario. Buenas tardes, favor de cómo detectar resistencia de carbapenémicos por mecanismos no enzimáticos. Sí, para poder detectar otros mecanismos no enzimáticos, ahí fenotípicamente no es posible. Se hizo algún estudio ahí en el Instituto Nacional de Rehabilitación hace algún tiempo, donde intentaron ver la detección de bombas de expulsión en Pseudomonas aeruginosa, eh, pero el método era relativamente complicado eh, y siempre termina siendo, pues al final, solo presuntivo. Y ya extrapolándolo a la parte ya como tal clínica, el conocer otro mecanismo no enzimático realmente no tiene un impacto como tal. Entonces, aquí, ¿a qué me refiero en cuanto al tratamiento? Por ejemplo, en el caso de las carbapenemasas, como les había comentado, sí podemos saber, o sí es importante la detección. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a saber si existe o no una alternativa segura, como es Casabi, por ejemplo. Pero, por ejemplo, otros mecanismos no enzimáticos generalmente son más como específicos. Por ejemplo, no sé si sale una E. coli que solo sale intermedio a ERTA. Bueno, pues muy seguramente hacemos las pruebas, se determina que no es enzimático, entonces, bueno, bueno, al menos una carbampenemasa no fue, entonces nosotros sugerimos, mas no concluimos, que se trata de otro mecanismo no enzimático. Entonces, eso al final clínicamente pues no tiene tanto impacto. ¿Por qué? Porque solo está afectando a ertapenem. Tal vez se le administró mucho tiempo ese antibiótico, etcétera. Entonces, eso no va a afectar. Si tiene otro, por ejemplo, meropenem, o si tiene, no sé, si es susceptible a las cefalosporinas, bueno, pues a lo mejor se le cambia a cefalosporinas, por ejemplo. Pero tener o determinar un mecanismo no enzimático, aparte de que no están descritos, no está inclusive recomendado. Gracias, Luis Fernando. Tenemos otra pregunta, el químico Ricardo Núñez. Entonces, en bacterias ble positivo con CMI bajos de imipenem, ¿debo buscar una carbapenemasa? Siempre y cuando, si se utiliza un método automático, bueno, automatizado, perdón, siempre y cuando tenga una MIC de 0.25 a 0.5. Por ejemplo, en este caso de este método, de este equipo que yo les mostré, pues está claramente ahí que 0.25 y 0.5, ahí tenemos que probar otro método. Si tiene una MIC de 0.125, 0.020, 0.062, por ejemplo, ahí sí es más probable que se trate de un verdadero susceptible, si lo queremos ver así. Pero aquí lo más importante, como vuelvo a mencionar, es saber las limitaciones de cada método. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor este fabricante te dice que es con 0.5, 0.25, a lo mejor otro fabricante te dice, no, pues sabes que de plano yo no pude hacerlo, hazlo con otro método, o otro te dice, sabes que ni te preocupes porque aquí no pasó nada. O sea, nosotros tenemos bien estandarizado. O sea, depende mucho de cada fabricante y depende mucho también de cada método. Como pudieron ver, la prueba de difusión en disco en el ejemplo que yo les di, pues sí detectó esta resistencia. Entonces, ¿a qué voy? No siempre todas los ERTA pues susceptibles siempre van a ser susceptibles dependiendo del método. Por eso es importante saber si ustedes están utilizando el mismo equipo que yo presenté, tienen que ver las limitaciones y si todavía no las han visto, bueno, pues ya vieron que hay limitaciones y así como estas hay de otros antibióticos, por lo tanto tienen que decidir, tienen que saber qué hacer, cuál es la acción a tomar, ya sea microdifusón en caldo, difusión en disco, otro método, pero
no se debe de reportar en esos casos, pero sí depende mucho del método y sobre todo pues del fabricante en su caso. Gracias, Luis Fernando. No sé si, doctora Alejandra, aquí no tenía alguna pregunta. No, ¿verdad? Me parece que hay Ok. otra, Bueno, otra continúa, es que pregunta. como... Sí tengo alguna, pero ahorita si quieres Perfecto. primero con Tenemos los... aquí, ok, gracias, doctora. Luis Fernando, bueno, felicitaciones por la plática y dice recomendaciones para el tratamiento para el paciente que pueda tener en este caso una OXA o una NDM. Digo, es una pregunta más bien clínica, ¿no? Que para un médico, pero no sé. Sí, sí, bueno, ahí lo que podemos hacer nosotros como laboratorio es cuál pudiera ser la mejor. Esto se tiene que decidir principalmente también con cada hospital. Cada hospital debe de tener un consenso para saber cuáles son las mejores guías. Pero, por ejemplo, en el caso de bacterias que tienen NDM, por ejemplo, bueno, pues se puede usar aminoglucósidos, se puede utilizar, por ejemplo, derivado de las tetraciclinas como tigeciclina o quinolonas como ciprofloxacino, o ya en casos ya muy complicados, pues colistina. Depende mucho también del sitio anatómico. Por ejemplo, si es una bacteremia con una bacteria, un bacilo gram negativo y tiene esta enzima, pues a lo mejor lo ideal es utilizar, qué sé yo, a lo mejor inclusive otro tipo como trimetoprim sulfamethoxazol, etcétera. Sí depende mucho del sitio anatómico, de dónde está presente la infección, para saber cuál es el mejor tratamiento. ¿De qué depende? Depende también de las cuestiones farmacocinéticas de cada familia de antibiótico, así como también pues del estado del paciente. Entonces, y para el caso de las OXAs, se sabe, y eso sí, ya hay como guías más establecidas, donde el tratamiento de elección pues es ceftazidima y Bactam. No está recomendado el uso de cefalosporinas, aunque se vean in vitro susceptibles, no se recomiendan. Carbapenémicos mucho menos, por eso se tienen que reportar, aunque in vitro salgan susceptibles, al menos uno u otro, se tienen que reportar como resistente todas. Y pues hay el tratamiento, ya les había comentado, ceftazidima y Bactam. En dado caso de que no se cuente con pues volvemos al mismo. Quinolonas, aminoglucósidos, etcétera. Gracias, gracias, Luis Fernando. Acá hay otra pregunta, rápidamente, ya nos queda un poquito de tiempo. ¿Qué procede a hacer cuando ertapenem esté resistente y meropenem sensible? ¿Se debe realizar alguna prueba? Sí, justo. Eh, por eso era importante saber cómo es el patrón de estos mecanismos de resistencia. ¿Por qué? Porque de entrada, volvemos a recordar, si se cuenta con una susceptibilidad o, bueno, con un resultado de una susceptibilidad intermedio resistente a un carbapenémico, debemos de sospechar siempre de una carbapenemasa. En este caso, por ejemplo, si sale ETA resistente y miomero susceptible, lo primero que tenemos que hacer es hacer una prueba para la detección de carbapenemasas. El método que ustedes quieran o el que ustedes tengan. Y si dependiendo del método, por ejemplo, si hacen MSIM y si sale negativo, entonces ahí ya es más complicado poder saber si realmente hay una carbapenemasa o no. Nos podemos basar en el patrón como les mostré. Si tiene penicilinas con inhibidores resistentes, cefalosporinas sensibles, ERTA resistente y mimeros susceptibles, esto es un patrón clásico de OXA. Entonces, si la prueba nos da negativo, pero si concuerda con este patrón, pudiéramos sospechar o sugerir que fuera ese patrón. Pero aquí ya no es, ya es más complicado y ya tendría que ser ya métodos moleculares para poder informarle ya realmente al clínico si hay o no hay. Y es importante porque si PCR o, bueno, biología molecular da el resultado y dice, sabes que no hay una carbapenemasa, bueno, entonces ahí meropenem sí pudiera ser una opción. Pero si biología molecular nos dice, sabes que sí hay, entonces, pues sí tenemos que obviar, bueno, no obviar, no, sí tenemos que más bien dejar a los carbapenémicos a un lado y buscar otra opción. Sí es un poco complicado, por eso era dependiendo de cada método. Si, por ejemplo, cuentan con un carbatés y si sale ahí
positivo para OXA, bueno, pues es más probable que sí sea una probable OXA, pero sí depende mucho de las limitaciones también de cada método. Gracias, Luis Fernando. Pues bueno, ya nos han dado las 7. Hay muchas felicitaciones por parte de los participantes. Igualmente recibe una felicitación de nuestra parte y pues agradecemos tu excelente ponencia. No sé si la doctora aquí no tenga algún aviso o algo. Este, solamente, bueno, agradecerte, Luis, por la exposición. La verdad es que fue una plática que nos da muchos tips para saber que estamos a lo mejor frente a un error y no nos damos cuenta, ¿no? Y, y la otra es avisarles a todo el foro que ya está abierta la convocatoria para los trabajos libres. Si quieren participar en el Congreso de 2025, que va a ser en Monterrey, de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. En esta edición se va a cerrar un poquito antes la convocatoria, entonces para que estén atentos y vayan preparando sus resúmenes. Eso sería todo, Ernesto. Muchas gracias, doctora. Pues de nuevo, muchas felicidades, Luis Fernando. Gracias por tu tiempo y agradecemos a toda la concurrencia su amable asistencia. Que tengan buena noche ya, ¿verdad? Hasta Sí, pronto. exactamente. Hasta luego. Luego, gracias.